que entre todo, pero también con la tarea de las tarjetitas para arreglar todo el pelo. ahora sí, muy bien. El logro de esta WebEx es que les puedo mostrar cuáles son las soluciones que tiene Checkpoint en la nube, ¿no? Y sobre todo mostrarles un demo de cómo funcionan las soluciones que tenemos específicamente para Azure y Amazon, ¿no? Ya que estamos viendo que una gran cantidad de clientes están migrando las infraestructuras hacia la nube, y entonces el objetivo es que ustedes puedan ofrecer la solución en Checkpoint que ya conocemos, los software blades, para proteger toda la infraestructura que los clientes tengan en la nube, ¿vale? Entonces, esta es la agenda que vamos a seguir, hablar un poquito sobre las ventajas de la nube, ¿no? Las consideraciones de seguridad que tenemos que tener cuando migramos servicios a la nube. Luego repasaremos cuáles son las soluciones específicas y los tipos de despliegues que tienen los Security Gateways para Azure y para Amazon. Y finalmente les mostraré un demo y unas soluciones, ¿no? Entonces, a medida que vayamos, que se les vayan ocurriendo dudas, por favor, escríbanlas en el chat y luego yo las voy a ir repasando una a una. Y también voy a colocar todos los micrófonos en on mute para que podamos ir discutiendo el vuelo y compartiendo experiencias, ¿no? Sobre nuestras clientes que tengamos que están desplegando soluciones en la nube, ¿no? Bueno, ya sabemos esto, cuáles son las ventajas de la nube pública, ¿no? Claro que la ventaja más importante es solamente se tiene que pagar porque es lo que se usa, ¿no? Típicamente muchos de los clientes, su foco de negocio no es la infraestructura, no es IT, por lo que solamente quieren servicios y quieren que esos servicios sean adecuados según el uso que ellos se den, ¿no? Entonces, pues típicamente el motivo es económico, ¿no? Otra de las ventajas de las nubes públicas, ¿no? Es que se tiene un despliegue rápido y fácil para los usuarios finales. O sea, se tiene infraestructura en hardware, se puede desplegar todo por una simple página web, se van creando iterativamente diferentes, servidores web, servidores de correo, servidores de aplicaciones, inclusive tipo Salesforce. Se puede aumentar la capacidad de esos servidores dinámicamente sin tener la necesidad obligatoriamente de comprar toda esa capacidad de cómputo que se tendría, ¿no? Que obviamente la facilidad de expansión, ¿no? La flexibilidad que siempre decimos que tiene la nube, ¿no? Y aparte de eso, una de las múltiples ventajas que se tiene, que ya comenté, es que se requiere menos coste de IT, se requiere menos manejo, menos inversión del personal, y por esto pues se requiere menos inversión en software y en hardware. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay muchísimos proveedores de servicio que software que proveen licenciamiento tipo pay as you go, ¿no? Se va pagando mientras se consume, con lo cual se tiene que hacer una inversión inicial de un hardware y de un software, sino que se va pagando lo que se va consumiendo ahora sí, ¿no? Con lo cual pues podemos aumentar la eficiencia de todas las operaciones de ahí, ¿no? Algo muy importante es que la nube es solo otro tipo de despliegue IT, ¿no? Cuando hablamos de despliegue IT, de despliegue de tecnologías de la información, hablamos de que nosotros podemos hacer un despliegue físico, ¿no? Que es el típico tradicional, en donde tenemos servidores que proveen aplicaciones y servicios, en donde podemos ahora sí adquirir una solución a nivel perimetral, o el endpoint, por ejemplo el Checkpoint, que nos puede proteger esos servicios físicos, ¿no? También tenemos un despliegue a manera de virtualización, en donde pues tenemos herramientas tipo VMware, tipo Citrix, etcétera, etcétera, que nos proveen toda una capacidad avanzada de hipervisora para virtualizar los diferentes sistemas operativos. Para eso también tenemos soluciones de Checkpoint, ¿no? Y también podemos tener soluciones de nube privada, ¿no? También llamadas on-premise, ¿no? En donde
así pues nubes privadas que son poseídas y operadas por la organización, ¿no? Cuando hablo de nubes privadas me puedo referir a despliegues tipo OpenStack, ¿no? En donde pues típicamente la protección que se tiene es a nivel perimetral, ¿no? A nivel perimetral de toda la hipervisora que podríamos tener detrás. Finalmente pues tenemos el despliegue en la nube, el cual tiene todas las ventajas que les comenté hace un rato y en donde los recursos son administrados y gestionados bajo demanda, ¿no? Estos son los diferentes tipos de despliegue y si te das cuenta, pues los retos que tenemos a nivel de despliegue aquí en la nube son muy diferentes a los retos que podemos tener en otros entornos. Hola, por favor, la gente que tenga el micrófono encendido, por favor, lo podrían poner mute. Vale, muy gracias. Y uno de los retos, como les iba comentando, uno de los retos más importantes de todo este tipo de despliegue IT es cómo podemos gestionar la seguridad. ¿Cómo podemos gestionar, por ejemplo, un control de acceso, un análisis avanzado de paquetes con IPS, estando en nube de internet, en una nube privada, en un entorno virtual, en un entorno físico, mediante pues tecnologías de administración, que es específicamente una de las mayores ventajas que nos provee Checkpoint, ¿no? Que el despliegue de la seguridad pues es muy fácil y flexible, ¿no? Por eso sí. ¿Qué es lo nuevo de la nube? ¿No? La nube no es colocar un servicio en la nube, no es más colocar un servicio en un servidor, valga la redundancia, que está en otro sitio, ¿no? Que está administrado por otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo, no? ¿Qué es nuevo de tener esos servidores que están siendo soportados y ejecutados y gestionados desde la plataforma de un tercero? Pues básicamente el modelo de negocio, ¿no? Lo que les comenté, que se basa en pagar lo que se va a usar, ¿no? Algo muy importante también es el modelo de acceso, en donde la nube es prácticamente ubicua y se puede acceder desde cualquier sitio de internet, desde cualquier dispositivo que nosotros tengamos, inclusive desde los teléfonos móviles, tablets, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de ustedes tendrán aplicaciones que utilizan en su tablet, en su computadora portátil, por ejemplo Office 360, ¿no? Con lo cual ese servicio que ustedes utilizan solo necesitan internet para poder acceder a él, ¿no? Entonces, esta facilidad que tenemos. Otra de las ventajas, ¿no? De lo que es nuevo de la nube es el modelo de adquisición, en donde ya no se compra un bien, sino que se compra un servicio, y ese servicio está ligado a un tiempo específico y a un SLA que va a ofrecer a la persona a la cual le vamos a comprar, o la entidad a la cual le vamos a ofrecer ese servicio, a comprar ese servicio, ¿no? Entonces, esto es algo que tener que tener en cuenta. Y uno de los puntos más importantes es el modelo técnico, ¿no? En la nube, por su propia naturaleza, es estable, elástica, flexible y multitenant, ¿no? Lo cual nos va a proveer todas las ventajas que les comenté hace un momento, ¿no? Diferencias entre la nube, ¿no? Entre la cloud y servidores on-premise, servidores que tenemos en nuestra infraestructura, ¿no? Cuando tenemos servicios on-premise, no tenemos un mayor control, ¿no? Ahora sí, de los recursos tanto locales como recursos en tránsito, ¿no? Tenemos una mayor personalización de esos recursos, podemos tener un nivel avanzado de privacidad, ya que tenemos firewalls, DLP, etcétera, etcétera, y tenemos una consistencia de datos. ¿Por qué es así? Porque una vez, a diferencia de la nube, cuando nosotros tenemos un servidor
local, pues tener la certeza de que todos nuestros datos residen en un servidor o en un grupo de servidores, ¿no? En comparación cuando tenemos los datos en la nube, que estos datos pueden vivir en servidores que están desplegados en cualquier lugar del mundo, en China, en India, en Rusia, en México, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la nube pues da ventajas que ya comenté: escalable, fácilmente provisionable, ofrece un alcance global, ¿no? Esto es muy importante porque inclusive hay proveedores como Azure, ¿no? Bueno, y Amazon también, que nos permiten definir servicios en base a la geolocalización que querramos tener en las aplicaciones que vamos a utilizar. Y por supuesto, aunado a esa geolocalización, tiene un tema de redundancia, en donde yo puedo desplegar diferentes servicios que van a estar viviendo en diferentes zonas geográficas, con lo cual si una zona geográfica específica y un enlace a internet de ese data center por X o Y razón se pierde SLA, pues voy a tener cierta redundancia en otro data center, ¿no? Y esto va muy de la mano con la alta disponibilidad. Vamos a tener. Bien. Respecto a las consideraciones de seguridad, ¿no? En esta diapositiva les estoy mostrando una gráfica de cuáles son las principales preocupaciones de los administradores de los CIOs alrededor del mundo, ¿no? Y creo que esas preocupaciones las hemos visto nosotros cuando hablamos con los clientes y muchas veces planteamos una arquitectura de seguridad y de IT que se complementa con la nube, ¿no? Entonces, la principal preocupación es la pérdida de control. ¿Por qué? Porque esos datos ya no van a vivir en una red interna, en un pool de servidores, sino que van a estar desplegados alrededor de Internet. Seguridad de datos. ¿Qué pasa con esos datos? Una vez yo pierdo el control administrativo de esos datos, ¿cómo puedo asegurar que otra persona o que otra entidad que comparte ese servidor que yo estoy utilizando va a tener acceso a esos datos que son catalogados como críticos, ¿no? La propiedad de la información, que va muy ligado a ciertas regulaciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, en nuestra experiencia hemos encontrado muchas entidades mexicanas que son un poco reacias a mudar los servicios de la nube por un tema de regulación, que se quiere tener el control de los datos. Por último, la fiabilidad. Eso que hay gente que tiene todavía los micrófonos habilitados, ¿podrían deshabilitarlos, por favor? Creo que tú puedes ponerle mute a todos, Augusto. Sí. Es que voy a parar la web, pero creo que la poner entrando ya. Ok. Bueno, muy bien. Y este es un resumen de las aplicaciones, de las preocupaciones de seguridad que se tienen en la nube, ¿no? Obviamente, ¿no? Aparte de preocupaciones, están las preocupaciones a nivel de la propia arquitectura de seguridad, en donde nosotros, pues, necesitamos proteger la comunicación entre esos servidores físicos que están, redundancia, protegidos por un gateway, por una solución LP, por un IPS, pero de alguna manera se comunican con esos servidores en la nube. Hay que proteger la información en tránsito, ¿no? Y más aún cuando esa información en tránsito va ligada a ciertas regulaciones que tenemos que cumplir, que tiene cierto valor comercial, ¿no? Otras de las protecciones que tenemos que tener en la nube es proteger esta nube de diferentes ataques, ¿no? La semana pasada estuve hablando con un cliente en el que me estaba comentando que estaba recibiendo ataques en su nube, ¿no? Entonces, el que yo esté migrando servicios a la nube no me da a mí de que pueda recibir ese tipo de ataques. Entonces, si nos sientas adecuadas, es imposible tener esa visibilidad de esos ataques en la nube. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo control, los mismos
la misma capacidad de reaccionar ante diferentes patrones de tráfico que pueda detectar. Por ejemplo, si yo tengo un servidor web publicado en la nube y yo estoy recibiendo diferentes, un ataque de negación de servicio de diferentes puntos desde Internet, pues lo primero que yo necesitaría es identificar esos servidores o esas máquinas que me está atacando. Si una herramienta a nivel perimetral, hablando desde la nube, no que esa visibilidad, pues es muy complicado manualmente ir a cada uno de esos servidores que están en la nube y bloquear estos ataques, ¿no? Con lo cual es necesario pues protegerlos, ¿no? Cuando hablo de ataques de negación de servicios, ataques relacionados con eventos de IPS, malware, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo importante es proteger los datos corporativos, ¿no? Cómo controlo toda la información que se ha subido a esta nube, ¿no? A esta base de datos por el SQL que vive en Internet, y cómo yo controlo que esta información pues no vaya de un dominio a otro de la nube, ¿no? Entonces, esto es un resumen de los retos de seguridad que tenemos en nube, y he colocado en un rojo un poco resaltado que los retos más importantes que tenemos es la escalabilidad en la administración de seguridad. La administración de seguridad a nivel perimetral, a nivel de endpoint, es un tema que está relativamente maduro. Sin embargo, la administración de diferentes recursos que estén en diferentes nubes, pues se vuelve un tema un poco complicado. Con lo cual, yo tengo una administración centralizada, me va a ayudar a mí a que cada vez que yo voy creando esos nuevos servidores, esas bases de datos, nuevos servicios en Internet, pues yo puedo tener esa visibilidad automáticamente de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hasta aquí les he hablado un poco sobre los retos de seguridad. Ahora lo que voy a hacer es hablarles sobre cuáles son las soluciones específicas que tenemos en Checkpoint, muy orientadas a Azure y a Amazon. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? de Checkpoint para Azure y Amazon, ¿no? Se va principalmente en migrar toda esa tecnología que tenemos a nivel perimetral, todos esos software blades, la funcionalidad de firewall, IPS, antibot y antivirus, para asegurar todos los despliegues y implementar todas las protecciones de seguridad que ya conocemos, que son de empresarial, en estos servidores que van a convivir, ¿no? en Internet. Vamos a asegurar el acceso a servicios existentes, ¿no? Vamos a implementar un control de acceso basado en identidades, ¿no? De Identity Awareness. Es importante, vamos a obtener visibilidad de los logs y una correlación de eventos, ¿no? Recuerden el leitmotiv de que sin visibilidad no hay control, con lo cual vamos a tener visibilidad de qué es lo que está pasando en ese servidor web o los servidores web que están plegados en Internet y que están recibiendo muchísimas conexiones concurrentes, ¿no? Y como último punto vamos a manejar centralmente los despliegues en la nube, ¿no? De la misma infraestructura de seguridad que tenemos nosotros localmente, con lo cual pues, se nos facilita la labor de administración y se puede reaccionar proactivamente ante ataques o ante regulaciones que tengamos que cumplir, ¿no? Entonces, la primera de las soluciones que les voy a hablar es Microsoft Azure, ¿no? En Microsoft Azure lo que yo voy a tener en pocas palabras es una serie de blades que van a vivir en una máquina virtual que va a estar instanciada por Azure, ¿no? Entonces, yo voy a escoger cuál es blade de seguridad, IPS, control de aplicaciones, firewalls, va a vivir en esa máquina virtual que yo hago en Azure y que me va a servir a mí de protección perimetral para todas esas máquinas que convivan en Internet, ¿no? Les doy un ejemplo, por ejemplo, en esta diapositiva pueden ver las características que son soportadas en Azure, ¿no? Tenemos que la versión de Checkpoint que soporta actualmente es RC3710, ¿no?
se soportan todos los blades de seguridad que conocemos, todas las funcionalidades de IPsec, SUSE VPN, Identity Awareness, etcétera, nos va a permitir a nosotros repeler ataques que vamos a recibir de atacantes, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva pueden ver un atacante que está ejecutando un ataque de SQL injection en un servidor. Este ataque, como nosotros tenemos en nuestro gateway un patrón que puede detectarlo, pues automáticamente el security gateway que está viviendo en internet pues va a poder desplegarlo, ¿no? Otro caso muy puntual es, por ejemplo, si yo tengo un empleado que está usando la nube, no, un servidor de Chain en la nube, no, para gestionar su cono, para enviar y recibir correos. Si ese empleado envía datos a nivel a un tercero a través de esa nube, no, que vive con el servidor de Change, pues nosotros con el Blade, con nuestro Security Gateway, con nuestro firewall en la nube, podemos detectar ese dato sensitivo que ha sido filtrado de manera intencional o no intencional, y podemos efectivamente repelerlo. Un punto muy importante aquí es que todas las características que conocemos y que están disponibles en R7710 las vamos a tener en nuestro gateway en la nube, ¿no? Vamos a hablar un poquito más sobre ciertas limitantes que se tiene, pero en pocas palabras todas las capacidades, salvo algunas muy nuevas, pues las vamos a poder obtener. Por ejemplo, la capacidad de tener un usuario en la máquina que avise al empleado que ha jugado cierta información. Esa capacidad, el user awareness, lo vamos a poder tener en nuestra PC, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variantes que tenemos disponibles en Azure, ¿no? En el Azure Marketplace, si ustedes entran, ahora en la demo les voy a mostrar cómo luce. Tenemos dos opciones para instanciar los Security Gateways de Checkpoint en Internet. En las opciones están basadas en el código R7710 y la primera opción es Bring Your Own License, ¿no? Segunda, Pay As You Go. No, es la descripción de cada una de estas instancias, está pública, disponible en el Marketplace de Azure y la pueden ver sin ningún problema. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de estas dos opciones? ¿No? La primera, primer modelo que tenemos para instanciar ese firewall, ese security gateway virtual, es Bring Your License, donde nosotros requeriremos una licencia de Open Server, ¿no? Aquí en la mano inferior, pues pueden ver esta información es pública en el Partner Map, ¿vale? ¿Cuánto costaría a mí pues tener una licencia de ese Open Server que va a ser colocada en esta firewall en la nube? Y una ventaja de Bring Your Own License es que pues nosotros vamos a poder elegir cuál blade de seguridad voy a tener en cada una de esas, cuando digo cada uno de esas licencias, de esos cores que voy a tener, ¿no? Entonces, con lo cual, pues yo tengo tengo mucha capacidad, tengo mucha flexibilidad de qué elegir, de ley de seguridad voy a elegir, ¿no? Luego vamos a hablar un poco sobre el tema del licenciamiento, ¿no? Pero un caso muy puntual aquí, por ejemplo, si tienen un cliente que solo quiera la funcionalidad de firewall y VPN, por ejemplo, se podría tener una licencia de 2 núcleos que valdría precio de lista 6.850, ¿no? Y esa licencia de 2 núcleos que yo compro es la que se va a colocar en esa instancia de Azure y que me va a permitir a mí pues administrar ese equipo, ¿no? La segunda opción es la opción de Pay As You Go, ¿no? En donde el licenciamiento se basa en una tasa de pago con el tiempo en que se utiliza el Security Gateway, ¿no? Tengo que mencionar que la opción de Pay As You Go no está disponible actualmente en México por temas pues de impuestos, ¿no? Está disponible solamente en Canadá, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces, pues esta opción no es aquí. Si tienen clientes que están en Estados Unidos, pues les podría aplicar en cualquiera de los casos. Pues tengo que mencionar que esta licencia de Pay As You Go, ustedes pueden ver el ratio de precio que se tiene por hora. Y la licencia de Pay As You Go, pues incluye todos los blades de seguridad. Incluye básicamente lo que es Generation Threat Prevention,
que incluye también las capacidades de hacer VPNs, sitio y VPNs de acceso remoto, y además incluye la licencia de administración centralizada, de administración local, perdón. Esto quiere decir que cuando uno compra la licencia de pay-as-you-go, pues podrá tener un gateway, en pocas palabras, standalone, ¿no? En positiva, pues pueden ver el rendimiento de las instancias virtuales, lo que más o menos son diestros con Azure, pues pueden saber que hay diferentes modelos, ¿no? Diferentes instancias, diferentes hardware virtuales que nos pueden ofrecer, y estos son algunos números que tenemos, ¿no? Con respecto al rendimiento que se puede ofrecer, ¿no? Estos rendimientos se aplican para la licencia de Pay-as-you-go y también para el licenciamiento de Bring Your Own License. Entonces pueden ver que una máquina, por ejemplo, A8, que tiene un número de cores de 8 CPUs, pues puede tener un throughput de hasta 300 megabits por segundo, o todo habilitado podría llegar hasta 200 megabits por segundo, lo cual es bastante alto, ¿no? Tenemos algunos números sobre de rendimiento de otras instancias, la D1, D2 de Microsoft. Si tienen a un cliente que tenga más necesidad de rendimiento de throughput, pues con gusto contacten, les puedo hacer llegar esos números. Pero estos son los números básicos que tenemos. De maqueta que les voy a mostrar ahora, pues utilizando una máquina 1 que no está aquí, pero que sirve para pruebas, ¿no? Entonces, muy importante aquí, respecto a la administración, pues nosotros podemos administrar desde una consola de administración que nosotros tenemos en nuestra perimetral, ¿no? Smart One 205, ese es Smart One 210, pues si tengo licencia para administrar un gateway, pues puedo administrar ese firewall, ese security gateway que va a tener en la nube, ¿no? Con la capacidad que nosotros conocemos, todo lo que es el dashboard, todo lo que es el WI, las políticas de NAT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las ventajas que nosotros vamos a poder tener aquí es que voy a tener un manejo, voy a poder tener una sola política de seguridad para todos los gateways que yo pueda tener. La misma política de base de datos que tengo para mi gateway central, lo voy a tener para mi gateway en la nube. Si tengo un perfil de seguridad muy identificado, muy cerrado para una base de datos, pues puedo aplicarlo en esta instancia en la nube para que me minimice el nivel de exposición que yo tenga a ese ataque que pudiese recibir, ¿no? Último punto, como les comenté, una de las ventajas que podemos tener es que pues vamos a tener una mayor visibilidad y control de toda la infraestructura de los servicios y los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Smart Event, que en el relacionador que tenemos, se van a concentrar todos los eventos de seguridad, yo vaya a recibir de la nube también. Igual voy a poder reaccionar ante esos eventos, generar queries en MP, correos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, he creado este FAQ de Azure para aclararles el alcance de la instancia que tenemos en la nube, ¿no? Entonces la primera pregunta es ¿qué versión se ofrece en Azure, ¿no? Actualmente está disponible la versión R7710 para gateway y management. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener solo gateway, ¿no? O solo management, o puedo tener las dos, o puedo tener ambas, ¿no? Puedo tener un pliegue standalone, ¿no? Otra de las preguntas comunes, ¿puedo desplegar un clúster en Azure? No, actualmente Azure da una limitante que no permite hacer clúster Excel. Sin embargo, se puede tener una configuración en HA basada en el Elastic Load Balancer, en la propia solución de Azure, ¿no? Y hay un SK que lo coloco en la diapositiva que puede dar una idea de qué configuración se podría tener, ¿no? Otra pregunta muy común es, ¿se puede implementar VPNs entre Azure y Checkpoint? Sí, sin ningún problema. Hay un SK que lo he colocado allí
¿sí? Que me describe cómo yo puedo establecer mi VPN entre Gateway on-premise y de Azure, ¿no? Si en ese caso solo quiero que mi instancia de Security Gateway solo ejecute la funcionalidad de firewall. Obviamente, si yo habilito la parte VPN, podría hacer una VPN directa entre mi checkpoint premise y mi checkpoint en la nube, a tener una administración un poco más fácil y centralizada, ¿no? ¿Puedo tener gateways con múltiples interfaces? Sí, hay un SK que me describe. Sin embargo, existen varias limitantes, ¿no? Cuando tengo un gateway con múltiples interfaces en Azure, no puedo tener la funcionalidad de clustering ni hacer site-to-site VPN, no sería compatible con As You Go y bueno, tendría que administrarse básicamente de PowerShell, ¿no? ¿Puedo desplegar un management en Azure? Sí, sin embargo, en Azure tenemos la limitante del espacio que nos da la propia nube, ¿no? Con lo cual, en la práctica, pues tener un management que va a estar gestionando y va a estar guardando una cantidad de logs importantes, pues finalmente se me podría quedar corto, ¿no? Sin embargo, pues hay un SK que describe cómo yo podría hacer ese almacenamiento de ese management elástico de la nube. Domain no es soportado, ¿no? Limitante que se tiene. Algo muy importante es el código está basado en R7710, ¿no? Con lo cual surge la pregunta muy natural de que se puede subir una versión manualmente de R7710 a R7730, a R80. La respuesta es no, no se puede. Los parches y todos los hostfix accumulators no aplican en la nube. No, la nube porque es un código un poco diferente del código que se utiliza en el mainstream. Sin embargo, si se requiere una funcionalidad muy específica, se puede contactar al TAC para que se provee ese parche de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si se requiere una funcionalidad de R7730 como Cloud Connector del Mobile Access Blade, pues se podría gestionar con el TAC, tener ese hotfix específico para la versión de la nube que nos provea el sign-on. Múltiples NIC en Azure, sí, pero con ciertas limitantes. Un security con múltiples interfaces solo puede ser administrado mediante PowerShell, ¿no? Se soporta routing entre 3 segmentos de Azure, muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una red en nube con diferentes niveles, ¿no? Mi nivel de front-end, mi back-end y mi base de datos, pues puedo tener un security gateway que me va a hacer el control, me va a controlar el tráfico entre estos diferentes centros de redes, ¿no? Otra de las dudas, que entonces se soporta modo hipervisora, no se soporta. ¿Qué instancias de Azure están oficialmente soportadas? Todas menos la 0, A1 y D1. No están soportadas la A0, A1 y D1, básicamente por temas de rendimiento. Pero pues ofrece unas capacidades de CPU muy limitadas y de memoria, igualmente la A1 y la D1, entonces no soportan oficialmente. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una prueba de concepto y quieren probar ciertas funcionalidades muy puntuales, pues sin ningún problema pueden probar. Sin embargo, no se va a tener soporte oficial. De hecho, tenemos que les voy a mostrar dentro de un momento, pues yo he creado con una instancia tipo A1. El licenciamiento de Pay-as-you-go que incluye y el soporte. Bueno, el licenciamiento de Pay-as-you-go incluye todas las funcionalidades de NGTP y el soporte ya está incluido. ¿No? ¿Por qué he hecho mucho énfasis en este Pay-as-you-go, aunque Azure no esté soportado aquí en México? Porque Pay-as-you-go sí es un módulo que está disponible para Amazon. Entonces es importante que sepamos qué está incluido y qué no está incluido, ¿no? Y como una de las preguntas es dónde se puede encontrar la oferta de Azure, pues se puede encontrar en la página web. Ustedes entran al marketplace y está publicada la información. Ahora bien, respecto a la solución de Amazon, en pocas palabras ofrece las mismas funcionalidades de seguridad que yo voy a tener que se ven en Azure, ¿no? Amazon, a diferencia de Azure, pues se tienen capacidad, se puede hacer clustering,
se puede tener un licenciamiento de pay-as-you-go, etcétera. Temas que voy a repasar dentro de un momento, ¿no? Por ejemplo, la solución de Amazon, pues también tenemos la versión de R7710, ¿no? Con todas las consideraciones que les comenté hace un momento sobre los hotfix. Se puede hacer una segmentación de red. En Amazon sí se puede hacer clustering, se puede hacer load balancing, identity awareness, ¿no? Se puede hacer VPN sitio a sitio, IPsec, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los casos de uso muy activos es, por ejemplo, ustedes podrían tener un Security Gateway en la nube de Amazon que implemente el Mobile Access Software Lake y que me permita a mí, a una laptop, a un teléfono, a una máquina, tener acceso seguro a VPN SSL a esos recursos que yo voy a tener en la red, con lo que esos recursos no van a estar desprotegidos, ¿no? Y muy importante, se va a obtener toda la funcionalidad de acceso seguro, doble autenticación, etcétera, etcétera, que ya conocemos en Mobile Access Blade, ¿no? Por ejemplo, normalmente si yo tuviera una serie de servicios publicados en la nube, yo tendría una página web, por decirlo así, a la cual solo personas autenticadas pueden acceder. Pues como la parte de la nube es disponible a través de Internet, pues un hacker podría intentar un ataque de negación de servicios a ese servidor que está en la nube. Sin embargo, si yo tengo un Mobile Access Blade está soportado por un gateway de Checkpoint, pues puedo frenar el ataque de ese hacker. Incluso podría tener una funcionalidad de prevenir X cantidad de requests de una misma fuente, ¿no? Entonces, antes de esto, pues como establezco un canal SSL VPN, pues puedo prevenir la fuga de información y las escuchas, ¿no? Que es un tema pues muy sonado últimamente, muy requerido, ¿no? Como ya comenté, el Security Gateway en la nube de Amazon implementa todas las funcionalidades que ya sabemos en Azure, ¿no? Tiene también los dos modelos flexibles, Bring Your Own License, en donde de la misma manera se requiere una licencia de Open Server, ¿no? Y tenemos la licencia de Pay-as-you-go, que esta sí está disponible aquí en México, ¿no? La licencia de Pay-as-you-go, el modelo de precio, el tamaño de la máquina virtual lo pueden ver en la tabla que está en la diapositiva, y un punto muy importante aquí es que los costos de una licencia de Pay-as-you-go solo incluyen la utilización de los blades de Checkpoint y el soporte, ¿no? Soporte de que si yo he desplegado un concentrador VPN en la nube, pues me he hecho con la licencia de Pay-as-you-go a mí de abrir un caso con el TAG si tengo problemas con la conexión, ¿no? Si tengo un problema con el DLP o una necesidad de control de aplicaciones, puedo abrir un caso. Sin embargo, un punto muy importante que la licencia de Pay-as-you-go, pues en esta no está incluida las tarifas de hardware virtual, ¿no? Todos los almacenamientos, IPs elásticos, throughput, tráfico intercambiado, etcétera, etcétera. Cual pues es algo que tenemos que tener en cuenta. En licencia en el modelo de Bring Your Own License, pues licencia el licencia perpetuo, ¿no? Se paga se paga información, o sea, se paga la capacidad de hardware que estamos contratando en la nube de Amazon, ¿no? Aquí les muestro algunos números de rendimiento del hardware virtual, ¿no? En Amazon Web Services pueden ver que el máximo throughput con la máquina C3 2X Large, pues podemos llegar a 500 megabits por segundo, ¿no? Y cuando creamos la máquina virtual, el Checkpoint Security Gateway, ¿no? For Amazon Web Services, pues yo puedo elegir el tipo de instancia que voy a elegir, ¿no? Podemos ver las características de esa instancia que tener. Y obviamente, si en la imagen de la mano derecha inferior, pues pueden ver las diferentes versiones y las diferentes mejoras que continuamente se van agregando a ese código que está disponible para la nube de Amazon. La acción desde una misma consola funciona de manera similar, ¿no? Nosotros podemos tener igual una consola centralizada que administra un firewall en la nube de Amazon sin ningún
problema y paralelamente en la nube de Azure podemos concentrar todos los logs, correlacionar eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí les muestro un fact de preguntas pues comunes de la instancia de Security Gateway de Amazon. ¿Cuáles instancias de Amazon están soportadas? Pues la pueden ver aquí, ¿no? En 7710 se soporta hasta la C3-8X Large, que es bastantes núcleos de CPU. Está por liberarse la versión de R7730, en donde se van a soportar mucho más throughput, se va a llegar hasta 4 gigabits por segundo, con lo cual, si se tiene un uso intensivo de la nube o se están migrando servicios muy demandantes, pues la capacidad para gestionarlo, ¿no? Algo importante es que, por ejemplo, en Amazon se soporta en multidomain, tema que no se soporta en Azure, ¿no? Sin embargo, para multidomain pues se necesita esta cantidad de número de interfaces y Amazon limita la cantidad de interfaces que se puede tener en la máquina virtual, con lo cual es una consideración que se tiene que tener, ¿no? Compatible el despliegue del Security Gateway HA. Sí, a partir de la versión de R7710 se soporta un despliegue en HA nativo para Checkpoint. ¿Cómo funciona este despliegue en HA? Como funcionan máquinas, es que esta máquina va a tener un rol de IAM. El rol de IAM le va a decir a la plataforma de virtualización de Amazon qué gateway está vivo en ese momento, con lo cual la infraestructura de Amazon puede automáticamente rutear el tráfico hacia al Security Gateway que está vivo, ¿no? Una descripción más completa de cómo se despliega pues está en el SK que pone positiva, y algo muy importante es que el load sharing pues no está soportado. Básicamente todas las restricciones que tenemos en la nube Amazon y Azure pues son definidas o son propias por las propias limitantes de la nube, ¿no? Lo de multidomain ya lo agregué. ¿Puedo proteger tráfico entre diferentes segmentos de red? Sí, se puede proteger tráfico entre diferentes VPC, diferentes Virtual Private Clouds, ¿no? Hay ciertos como workarounds para hacer esto, y es haciendo bypass mediante NAT, ¿no? Si estamos hablando entre una misma VPC, pues no hay ningún problema, de manera nativa se puede. Ahora, algunos recursos útiles para que puedan tener más información de Azure y Amazon lo pueden encontrar en la página web de Checkpoint, ¿no? Esta información es pública, pueden revisar cuál es el alcance, inclusive en el Partner Map pueden revisar dashboards, información competitiva que les puede ayudar a conocer más sobre cuál es el alcance de la herramienta y dudas, por supuesto, comerciales que se puedan tener. Hasta la última parte, ¿no? En la parte de demo, les quiero comentar qué es lo que yo he hecho aquí, ¿no? Lo que tengo es un Security Gateway que está on-premise, que lo tengo en otra nube, una nube AWS, lo que utilizamos. Ese Security Gateway que está funcionando como standalone, ¿no? Está administrando un Security Gateway que está en la nube de Amazon y otro Security Gateway que está en la nube de Azure, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es establecer una VPN entre ellos y verificando que efectivamente yo puedo utilizar mi gateway central como punto de unión entre diferentes nubes de seguridad, ¿no? Por ejemplo, paso muy breve. Seguro muchos de ustedes más expertos que yo en Azure, ¿no? Pero ese es el entorno que tengo, ¿no? A todo mi contenedor. Este contenedor de Checkpoint tiene una máquina virtual, ¿no? Tiene un gateway que he creado, pues, solamente configurando la instancia que ya tenemos en Azure. Pueden ver aquí la configuración que tiene el equipo. Es un firewall, ¿no? Que tengo en la nube. A eso, pues tengo en mi consola, en mi consola Amazon,
otra instancia de otro gateway de Checkpoint también, y de ese security gateway, no una máquina de Linux, pues está simulando como si fuera una base de datos, lo que quieren esa la nube de Amazon, ¿no? ¿Cómo he configurado la VPN? Los que han oportunidad de ver la consola. Esta es la consola de Checkpoint. Yo tengo 3 objetos, ¿no? Tengo mi gateway central, tengo mi firewall en Amazon y mi firewall en Azure. Tengo un base, pues muy sencillo, en donde prácticamente digo que todo el tráfico entre las clouds va cifrado por VPN y va a estar aceptado, ¿no? Y yo aquí tengo mi gateway central que simula a un firewall que yo tengo en mi empresa, ¿no? Y tengo mis firewalls remotos, uno en Amazon y uno en Azure. Entonces me cuenta que están ok y yo los túneles activos. Bitus ok. Entonces, por ejemplo, S2 mi máquina, esto está simulando una máquina que yo tengo que está siendo protegida por mi firewall de Amazon, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer un ping para probar. Yo mi firewall de Amazon, lo que estoy haciendo es darle ¿no? Oh. A ver qué pasa. Ahí está. Bueno, desde mi firewall en Amazon, yo estoy haciéndole un ping a una máquina interna, a una máquina Windows, ¿no? A una Windows que que simula mi Active Directory, ¿no? Que tengo en mi red corporativa. Entonces, si se da, pues por aquí, incluye yo desde esa máquina llegar a mi máquina de Azure, aquí es 004, a ver qué está funcionando. Bueno, no está arriba la máquina, el túnel, pero aquí pueden ver, yo de esa máquina de Azure, máquina que yo tengo en Amazon, aquí, pero yo estoy utilizando mi firewall central como puente de tráfico entre uno tengo en Amazon hacia mi servidor central, ejecuto todas las políticas de control de seguridad y de ahí ruteo mi tráfico hacia Azure, ¿no? Viceversa. Prueba, pues no, bueno, aquí levantó, demoró un poco el túnel. Pero aquí viendo cómo pues yo estoy pasando de una nube hacia otra a través de un túnel VPN centralizado y con lo cual pues puedo reforzar mi política de seguridad, ¿no? En este demo muy específico, pues no tengo la funcionalidad de firewall habilitada, pero se podría habilitar, por ejemplo, la funcionalidad de DLP, control de acceso para, por ejemplo, controlar la información que va de un servidor web que yo tenga en Amazon y quiera de alguna manera restar o extraer datos de otro servidor que estuviera en la nube de Azure. Es perfectamente posible sin ningún problema. Para terminar, ¿cómo con la información, ya que los datos se transfieran de manera controlada en un ambiente flexible? Pues esta es una diapositiva que explica mucho los retos de seguridad que tenemos actualmente, en donde es imposible atrapar esa nube.
esa nube. Para poder, ahora sí, atrapar esa nube, necesitamos primero tener una visibilidad de qué es lo que está pasando para luego ejecutar medidas de control, ¿no? Y eso es específicamente lo que estamos haciendo nosotros. Si se dan cuenta, yo hablé mucho sobre los retos de seguridad y cómo en tecnología de Checkpoint podemos mejorar, ¿no? Correcto a frenar ataques de red, pues tenemos un firewall, tenemos un IPS, ¿no? Para el reto de multitenancy, mi huésped, por ejemplo, tenemos un virtual gateway dedicado, con lo cual yo no tengo que subir una máquina virtual, configurarla, sino que ya viene preempaquetada, ¿no? Puedo establecer medidas de control de acceso, obtener un control de seguridad de datos y por supuesto puedo tener un nivel de cumplimiento muy alto, ¿no? Todo lo que conocemos del Blade, por ejemplo, de compliance, aplica para estos security gateways que viven en la nube. Entonces, de cierta manera, yo tengo que cumplir con una regulación de ISO 27001, PCI, etcétera, etcétera. Pues yo estoy seguro de que esta configuración de esos gateways que yo voy a tener en la nube va a seguir todas las políticas de seguridad que yo como organización voy a tener que cumplir. Y para finalizar, le pongo un enlace muy me ha parecido muy bonita, ¿no? Del Liek Nasser, que es un experto en IT. Nos dice básicamente que la nube llegará en forma de bits y piezas, no como la migración, con lo cual tenemos que estar preparados y ahora sí yo los invito a que ustedes tengan sus propias conceptos y sus propios laboratorios de cómo proveer todos estos servicios de manera segura en la nube. Y por supuesto les adjunto el link de YouTube que les explica más a detallado cuáles son las diferencias entre Amazon y Azure, a manera que ustedes puedan recomendarle a sus clientes cuál es la mejor nube que les acomoda. Obviamente para las dos soluciones, para las dos nubes tenemos soluciones de seguridad. Y bueno, con esto acabo la presentación. Ahora voy a proceder a responder ciertas preguntas que ustedes tengan, ¿no? Si me dan un segundo. Vamos a pasar a las preguntas aquí. A ver. Las preguntas. ¿Se puede hacer un security check-up en la nube? ¿O hay herramientas para detectar ataques de los servicios en nube? Pues sí, se puede. Security check-up no es más que habilitar todos los blades de seguridad en la nube. Como tal, sí hacer. El único tema aquí es que como no tenemos una funcionalidad de puerto espejo tal cual, habría que colocar el security gateway en modo en A3, redirigir todo ese tráfico de la nube a ese security gateway y que él configurado ya en modo de detección pues genere todos los logs de seguridad. Si es poco invasivo, se puede hacer dependiendo de la ahora tipo de cliente que sea, ¿no? ¿Qué tan crítico es tener un downtime? Porque sí requiere un tiempo de configuración en la nube. Las preguntas es, ¿nos pasarán las ligas? Pues sí, un problema se la puedo pasar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Voy a colocar los micrófonos son mute. Si alguien quiere preguntar algo a viva voz. Hola. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda? Hola. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda comercial? ¿Soporte? ¿Licenciamiento? Luis del Monte, ahorita todo bien.
Ya las trajeron, ya no quedan. ¿Ok? Pues si nadie tiene más dudas, pues, les agradezco el tiempo. Veo que hay varias personas de Checkpoint conectadas, entonces Ese es el detalle. ningún problema. No Deberían de cerrar todos A los cada uno de los micrófonos e dando a cada territory uno manager que la toque palabra. y sin ningún problema vamos trabajando en escenarios, en posibles soluciones para que ¿Cuál es su pregunta? A ver, ¿me escuchan por ahí? sí te escuchamos. Tal, habla Francisco de este lado. Yo tengo allí más que duda consulta acerca de cómo poder encontrar información acerca de un diploma, o sea, escenarios, unas prácticas para diseños de... Sí. Mira, sin ningún problema en el Partner Map, una vez entra al Partner Map, va a encontrar toda la información disponible de Azure. De hecho, toda la información que yo les he mostrado ahorita es un consolidado que ustedes pueden encontrar en el Partner Map. Entonces, inclusive en los SK que les coloqué en la presentación, hay diseños, mejores prácticas, limitantes, inclusive digo que tienen que ejecutar en PowerShell. ¿No? Con lo cual, pues, ahora no necesitan ustedes reinventar la rueda. Ya hay SKs que les explican paso a paso qué es lo que se tiene que hacer. Esa era mi consulta. Ajá. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿En dónde podemos descargar la presentación? La voy a poner, ya tengo los correos de gente que se conectó. Luego de la presentación les mandé un link con la presentación para que se la puedan descargar. Y en la presentación ya están cada uno de los SK, resuelven cada una de las dudas. ¿Alguna otra? Bueno, les agradezco mucho el tiempo y buena suerte con los despliegues de Azure y Amazon. Mucho gusto. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Mucho gusto por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Déjame los checo y te confirmo. Dile que De hecho está busque la fila. parte de Workspace. Creo que también platiqué con... Tuvimos una plática con Paco y... ¿Sí? Para dar ese... Sí, permítame ahorita lo canalizo con las cosas que ya. Para hacer la implementación. Bueno, Tengo... Apenas es retomar lo que... buenas tardes, Los licenciada. puntos que estamos platicando.